bienvenidos, ¿cómo están? ¿Contentos? Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en una sesión más de Educando TV. Soy la maestra María y hoy vamos a trabajar un tema que se llama palabras que indican sucesión y palabras que indican relación causa-efecto. Ustedes se han de preguntar, ¿de qué nos está hablando la maestra? No entendemos nada. Se los voy a explicar de otra manera, un poco más sencillo. Hoy vamos a aprender a identificar y a usar palabras que nos permiten contar una narración. Recuerden que próximamente vamos a hacer nuestra autobiografía, que es la vida de nosotros mismos. Y por lo tanto, debemos saber utilizar algunas palabras que nos van a permitir contar nuestra historia. También algunas frases que nos van a ayudar a justificar por qué estamos contando las cosas, a decir, por ejemplo, la causa o la consecuencia y poder unirlas. Es decir, vamos a conocer palabras que nos van a permitir unir causas y consecuencias. Para eso, quiero que leamos juntos algunos textos que les traje hoy, que son textos autobiográficos que nos están hablando de la misma persona que está escribiendo, es decir, el autor es el protagonista de ese texto. Y vamos a ver cómo estas personas utilizan estas palabras. Palabras que indican sucesión, es decir, palabras que nos permiten contar algo de forma ordenada. De eso se trata. Así que adelante, quiero que leamos juntos este texto. Dice así. Quiero contarles que me llamo Rigoberta Menchú Tum y nací en Chimel, un pueblo de Guatemala, en el año 1959. De pequeña viví en una población rural. Me gustaba ver el bosque, los campos verdes de maíz y los ríos. Después, a medida que fui creciendo, me interesé por defender los derechos humanos de mi país. Al final de tanto luchar por los derechos humanos de mi pueblo, en 1992 gané el Premio Nobel de la Paz por dicha labor. ¿De quién es este texto? ¿Quién lo escribió? Rigoberta Menchú. Esta señora es muy importante, ha sido muy importante para los pueblos indígenas. Esta señora en su autobiografía nos cuenta tres cosas importantes. Y para eso utiliza tres palabras, para iniciar a contar, para continuar contando y para cerrar su último párrafo. Quiero que me digan, ¿qué palabra es la que ella utiliza para empezar a contar? Ella está utilizando esta palabra. Primero. Después utiliza otra palabra que le permite seguir con su narración. Y es la palabra que encierro a continuación. Y no se queda ahí. Cuando va a terminar su relato, ella utiliza esta otra frase. Ya no es una palabra, es una frase porque está compuesta de dos palabras. Entonces, identifiquen bien cuáles son las tres palabras que en este texto me están ayudando a narrar en orden la autobiografía. Vamos a escribirlas acá. Primero, la palabra primero, la palabra después y la frase al final. Estas tres son las que me están sirviendo para poder contar y para poder escribir el texto. Entonces Rigoberta utilizó primero, luego utilizó la palabra después y cuando cierra utiliza la frase al final. Estas tres palabras nos van a ser de mucha utilidad cuando nosotros queramos hacer nuestra propia autobiografía. Estas palabras indican, niños, quiero que presten atención acá, y niñas,
estas tres palabras indican sucesión, indican orden dentro de una narración, como puede ser una autobiografía, que es lo que estamos nosotros ahorita planeando escribir más adelante. También nos pueden servir para escribir cuentos, leyendas, para todo tipo de narración nos sirven estas tres palabras. Son palabras que indican sucesión, que indican orden. Bueno, entonces ahora vamos a leer el siguiente texto y vamos a hacer la misma estrategia. Vamos a identificar dentro de ese segundo texto igual las palabras que nos permiten ir contando, ¿sí? Ir narrando. Pongan mucha atención. Vamos a leer juntos. Dice así: ese año pasaron muchas cosas. En principio, regresé a la escuela Benito Juárez. Ese ciclo escolar hice muchos amigos. Luego, cuando terminé la escuela primaria, mi papá se cambió de trabajo. Finalmente, me acostumbré a vivir en esa ciudad. Ahora soy estudiante de preparatoria. Es un texto también autobiográfico, porque el autor es el protagonista. Ya identificaron cuáles son las frases o palabras que indican sucesión, que indica que va a empezar a contar, que va a continuar con el relato y que va a terminar. Ya las identificaron. Tienen que ser parecidas a estas. Son sinónimos de estas que están acá. Quiero que se fijen muy bien entonces y me ayuden a identificarlas. Yo ya vi la primera. Por ejemplo, es esta. En principio, regresé a la escuela Benito Juárez. Ese ciclo escolar hice muchos amigos. Luego, también es otra palabra que indica sucesión. Luego, cuando terminé la escuela primaria, mi papá se cambió de trabajo. Finalmente, fíjense cómo está utilizando esta última palabra. Finalmente, me acostumbré a vivir en esa ciudad. Ahora soy estudiante de preparatoria. También este autor usa de manera adecuada las tres palabras que indican, o frases, sucesión. Quiero que me digan cuáles son entonces. En principio, la siguiente es luego y la siguiente es finalmente. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra autobiografía, cuando ustedes hagan su autobiografía, pueden utilizar estas 6 que son parecidas, ¿sí? Pueden utilizar primero, quiero contarles que yo nací en tal lugar, o en principio, mi historia comienza en un pueblo llamado, entonces así podemos iniciar. Y luego puedo utilizar después. Cuando terminé el jardín de niños, me fui a la escuela primaria Ricardo Flores Magón, por ejemplo. O luego de que terminé la primaria, me fui a la telesecundaria de mi comunidad. Al final, conocí a muchos amigos, o al final me quedé en otra secundaria donde yo no me esperaba estudiar, o al final me pasaron con la maestra que conocía poco, no sé qué. Puedan ustedes contarnos de su vida personal, pero estas 6 palabras o frases son las que van a indicar la sucesión que continúa el relato y son las que nos van a servir para contar en orden nuestra historia de vida. Conózcanlas bien, identifíquenlas bien, porque son de mucha utilidad. A veces contamos, después me fui a tal lugar y después me fui a esta escuela primaria y después conocí, y utilizamos siempre después. No es correcto. Podemos utilizar después, podemos utilizar luego, podemos utilizar poco después, más tarde. También son palabras que nos ayudan a hilar. Por ejemplo, más tarde,
poco después, lo que les comentaba hace un momento. Estas son frases, palabras que nos ayudan a ir hilando, a ir contando una narración. Pero nuestro objetivo de hoy no se queda ahí. Ya conocimos estas, ahora vamos a conocer otras palabras que nos ayudan a hilar, a conectar causas con consecuencias, causas con efectos, que es lo mismo. Entonces vamos a borrar esto de acá, vamos a quitar las láminas y vamos a colocar los otros dos ejercicios de textos autobiográficos que les traje el día de hoy para que ustedes vean cómo se usan esas palabras. Es muy importante que ustedes vayan tomando nota de estas palabras y las utilicen cuando redacten, las utilicen de manera adecuada, de manera ordenada. ¿Por qué es importante? Porque a veces somos repetitivos, así como en muchas ocasiones somos repetitivos para hablar, también lo somos para escribir. Entonces vamos a ver. Primero les voy a mostrar este texto que dice así. Acuérdense que aquí el objetivo es identificar la palabra que nos sirve para unir la causa con la consecuencia. Y dice así. He estudiado en varias primarias debido a que soy una niña migrante. Es decir, mis papás se dedican a trabajar en los campos de diferentes estados y por eso me llevan a todas partes. Podemos identificar acá dos hechos. Entonces vamos a poner acá que podemos identificar dos hechos. Podemos identificar dos causas y dos consecuencias. Vamos a escribirlas con otro color para que puedan ustedes identificarlas mejor. A ver. Entonces, el primer hecho del que esta niña nos habla, la niña migrante nos habla, dice, soy una niña, he estudiado en varias primarias, debido a que soy una niña migrante. Fíjense bien, he estudiado en varias primarias. Esta es la consecuencia debido a que es una niña migrante. Debido a que es migrante, entonces vamos a iniciar por escribir para clarificar la consecuencia. Es una niña migrante. Esa es la consecuencia. No, estoy mal. Esa es la causa, niños. ¿Sí? La consecuencia es que por tal motivo ella ha estudiado en varias escuelas. Entonces aquí, la causa es que dice, soy una niña migrante. Y luego adelante, he estudiado en varias primarias. En varias primarias. Entonces es lo que ella nos está contando, que es una niña migrante y que por lo tanto, debido a eso, ha estudiado en varias primarias. ¿Cuál es la palabra que está enlazando la causa con la consecuencia? ¿Cuál es esa palabra? Vamos a escribirla aquí. ¿Cuál es esa palabra que está utilizando esta niña para enlazar la causa con la consecuencia? Si se dan cuenta, es la palabra debido. ¿Sí? Es la palabra debido. Ella está utilizando esa palabra para poder unir la causa con la consecuencia. Dice acá, he estudiado en varias primarias debido a que soy una niña migrante. Soy una niña migrante, esa es la causa por la que ella ha tenido la consecuencia, el efecto de estudiar en varias primarias. ¿Cuál es la palabra que conecta? La palabra que está conectando, que está uniendo ambas frases, la causa y la consecuencia, es la palabra debido.
Y no se queda ahí. Más adelante vamos a ver el hecho número 2. ¿Cuál es el hecho número 2? Dice, mis papás se dedican a trabajar en los campos de diferentes estados. Por eso me llevan a todas partes. ¿Cuál es la causa de que ella vaya a todas partes? La causa es que sus papás se dedican a trabajar en los campos de diferentes estados. Entonces vamos a escribir acá, mis papás, ¿cómo dice aquí? Mis papás se dedican a trabajar en diferentes estados. Esta es la causa por la que la niña va a todas partes. Vamos a remarcar mis. ¿Sí? Mis papás se dedican a trabajar en diferentes estados. Por eso me llevan a todas partes. Me llevan a todas partes. ¿Cuál es la palabra que ella está utilizando para unir esta causa con su consecuencia? La palabra que ella está utilizando es por eso. La voy a escribir acá. Por eso. Es la palabra que está utilizando como una unión, como un conector. También se llaman conectores estas palabras. Pero eso lo van a ver más adelante. Ahorita lo que quiero que ustedes sepan es qué palabras por sentido común me sirven para dar una explicación de una causa y una consecuencia, para relacionarlas. En este caso es por eso. ¿Ya las identificaron bien? Bueno, entonces ya las encerré para que todavía las observen por mucho más tiempo. Vamos a pasar ahora al segundo texto que también nos muestra una parte de una biografía. Dice así, autobiografía, dice así, a los 9 años mi maestra de 4º grado nos llevó al aeropuerto a conocer los aviones porque muchos de mis amigos y yo queríamos ser pilotos de grandes. Fíjense bien, nos está contando un hecho y está explicando que ese hecho tuvo una causa. ¿Cuál fue la causa por la cual su maestra los llevó a estos niños al aeropuerto? ¿Por qué la maestra decidió llevarlos a conocer los aviones? Porque muchos de mis amigos y yo, dice, queríamos ser pilotos de grandes. Y utiliza la palabra ¿por qué? Porque es otro conector, niños, que une, que relaciona, que vincula una causa con su consecuencia. Entonces, porque, debido, por eso, son palabras que nos sirven para poder vincular. Voy a borrar el pizarrón y ahora sí quiero que les quede bien claro este trabajo a través de un ejercicio que hoy les traje. En este ejercicio vamos nosotros a aplicar lo que estamos aprendiendo. Voy a quitar esta lámina de acá. Mientras yo la quito, quiero que ustedes recuerden cuáles son los conectores que conocimos en estos textos que acabo de colocar. Conocimos la palabra debido, la frase por eso y la palabra por qué. Esos tres fueron lo que conocimos y que ahora vamos a aplicar. En este texto que voy a colocar a continuación, también es un texto autobiográfico donde nos comparten parte de una vida, el autor nos comparte parte de una vida y nos permite participar en él aplicando lo que nosotros ya estudiamos. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos en esta clase? Estudiamos palabras o frases que indican sucesión para contar una narración que permiten ir ordenando
lo que estamos contando, y también palabras y frases que unen causas con consecuencias, que también se llaman conectores. Quiero que recordemos cuáles son esas palabras. Las primeras eran, por ejemplo, primero o en principio, luego, después, más adelante. Son frases que nos sirven para ir hilando una narración. Al final, actualmente, finalmente, también son palabras que nos ayudan. También vimos que para unir causas y consecuencias utilizamos la palabra por qué, por eso, debido a, ¿verdad? Entonces, quiero que esas palabras las utilicemos acá. Vamos a ir leyendo poco a poco y juntos vamos a pensar cuál es la palabra que le hace falta. Dice así: les voy a contar la historia de mi vida. Yo nací en San Pablo Etla, un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca. ¿Qué palabra es la que vamos a elegir para escribir ahí? Les voy a dar 3 opciones. Primero, después o al final. ¿Cuál de esas 3 nos puede servir? Acuérdense que estamos iniciando nuestra narración. Primero, muy bien, entonces vamos a escribir acá. Primero. Primero. Ahora sí, ¿cómo quedó? Les voy a contar la historia de mi vida. Primero, yo nací en San Pablo Etla, un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca. ¿Se escucha bien, verdad? Bueno, continuamos. Dicen mis papás que de bebé lloraba bastante. Quería que me cargaran todo el tiempo. Es un hecho que tiene una causa y una consecuencia. Dice, quería que me cargaran todo el tiempo, por eso lloraba, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá, por eso. También podríamos utilizar debido, ¿verdad? Dice, dicen mis papás que de bebé lloraba bastante, por eso, no, está mal por eso, niños. Se escucha mejor, se escucharía mejor porque quería que me cargaran todo el tiempo, ¿verdad? Se escucha mejor por qué. Entonces vamos a escribir por qué. Y lo vamos a escribir junto. Entonces lo voy a poner arriba para que les quede claro. Acuérdense que en los ejercicios nosotros nos podemos equivocar, no pasa nada. Lo importante y lo bueno es que ustedes tienen goma. Yo no tengo goma para borrar, pero bueno, ya quedó, ahora sí. Dicen mis papás que de bebé lloraba bastante porque quería que me cargaran todo el tiempo. Ya quedó bien, ¿verdad? Continuamos. Todos me platicaban mucho. Ahora sí queda. Por eso, fíjense, por eso aprendí a hablar rápido. ¿Verdad que parece fácil, pero no lo es? Ahora sí. A los 4 años, ¿qué palabra puedo utilizar acá para seguir contando? Después, muy bien, estoy de acuerdo con ustedes. Después, acento en la E, acuérdense, a los 4 años entré al jardín de niños, me cuentan que seguía de llorón. Las maestras hablaron con mi mamá acerca de mi comportamiento. Yo creo que ahí es, por lo tanto, las maestras hablaron con mi mamá acerca de mi comportamiento. ¿Ahí qué será? Porque se me quitó, ahora se me quitó. ¿Qué podríamos poner ahí? A ver cómo dice. Por lo tanto, las maestras hablaron con mi mamá acerca de mi comportamiento. Por eso se me quitó. Otra vez por eso. Por eso se me quitó. Ahora sí. Al final me porté mejor. Acá vamos a escribir al final me porté mejor. Quitó también. Vamos a ponerle el acento porque es una palabra en pretérito. Acuérdense que tienen que llevar acento. Ya no lloraba y me volví muy amiguero. Ya quedó nuestro texto, ya quedó nuestro ejercicio. Lo vamos a leer rápido ya para cerrar. Dice así, les voy a contar la historia de mi vida. Primero, yo nací en San Pablo Etla, un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca. Dicen mis papás que de bebé lloraba bastante porque quería que me cargaran todo el tiempo. Todos me platicaban mucho, por eso aprendí a hablar rápido. Después, a los 4 años, entré al jardín de niños. Me cuentan que seguía de llorón, por lo tanto, las maestras hablaron con mi mamá acerca de mi comportamiento.
Por eso se me quitó. Al final me porté mejor, ya no lloraba y me volví muy amiguero. Ahora sí ya quedó nuestro ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es muy importante saber utilizarlas y poder leer una vez y leer otra vez, porque a veces nos podemos equivocar y entonces tenemos que cambiar la palabra, no importa cuántas veces lean, lo importante es que ustedes lo hagan cada vez mejor. Soy la maestra María y me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.